Comenzamos la celebración de las segundas jornadas académicas sobre la reina Isabel la Católica, que, como perfectamente conocen, versará sobre el pensamiento político de la reina. Y lo vamos a hacer dando paso a la conferencia inaugural, que en esta ocasión va a correr a cargo del ilustrísimo señor don Luis Manuel de la Prada Hernández Olivares. Don Luis Manuel de la Prada es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y abogado en ejercicio desde hace 25 años, ejerciendo en todas las jurisdicciones, incluyendo el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Europeo de Estrasburgo. Ha sido director de la Fundación del Premio Nobel Juan Ramón Jiménez y de la Casa Museo Zenobia Juan Ramón de Moguer, comisario para actividades culturales y asesor cultural de varios ayuntamientos y otras instituciones. Tiene amplia experiencia en la creación y gestión de entidades culturales. Actualmente gestiona la Fundación Macías Monasterio y dirige el Museo Naval de Palos de la Frontera. Es actualmente también director de la Academia de la Hispanidad, que, como ustedes saben, es la herramienta a través de la cual el capítulo de Isabel la Católica desarrolla toda su actividad cultural. Es igualmente secretario general de la Academia Andaluza de la Historia y de la Asociación Iberoamericana de Heráldica y Genealogía. Ha investigado y escrito numerosos trabajos, libros, capítulos de libros, artículos, ponencias sobre derecho, literatura de los siglos XIX y XX, historia medieval y moderna e historia del arte. Ha pronunciado centenares de conferencias, discursos, lecciones magistrales en algunos de los más prestigiosos foros del mundo: la Universidad de la Sorbona en París, Universidad de Maryland, Georgetown, en el Distrito de Columbia, el Spanish Society de Nueva York, en la Universidad Lusófona de Lisboa, la Sociedad Geográfica de Lisboa, en el Palacio de la Cultura de Larache, el Centro Cultural de la Villa, el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, la Sociedad General de Autores de España y la Residencia de Estudiantes en Madrid, entre otros muchos. Es numerario de la Academia Andaluza de la Historia y de la Hispanidad, correspondiente de las Academias de las Letras y las Artes de Lisboa y Ex Libris de Lisboa. Es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Heráldica y Genealogía también. Es caballero comendador de la Orden de Sao Sebastião Dita da Frecha. Pertenece a las Reales Sociedades Colombina, Onubense y Palósfina Pinzoniana, a la Pontificia Real e Ilustre Hermandad Sacramental del Sagrario de la Catedral de Sevilla, a la de Nobles Caballeros de San Fernando, al capítulo de Isabel la Católica, del que es vocal de la Junta de Gobierno, y otras muchas nobles e históricas instituciones. Como verán, un currículum muy extenso e importante. Yo siempre destaco que además es el director de nuestra Academia de la Hispanidad y baluarte importante de toda la actividad cultural que desarrolla el capítulo. La ponencia que va a desarrollar lleva por título Sicut in Caelo, Teoría Política de Isabel la Católica. Sin más trámites, cedo la palabra al ilustrísimo señor de la Prada para que comience con su exposición. Muchas gracias a nuestro querido gran maestre Raúl por la presentación tan amable que me ha hecho. Y bueno, no se puede decir que todo lo que haya dicho sea mentira, pero lo ha dicho con mucho cariño y eso se lo agradezco. También quería saludar a las autoridades presentes, a los organizadores y, bueno, y a todos vosotros, señoras y señores. Sicut in Caelo, Teoría Política de Isabel la Católica. Empezamos con esta cita de Baltasar de Castiglione. Afirman todos los que la conocieron haber hallado en ella una tan divina manera de gobernar que parecía casi bastase solamente su voluntad para que sin más ruido cada uno hiciese lo que debía. Y de esto fue causa, en gran medida, el maravilloso discernimiento que ella tuvo para conocer y elegir a los ministros aptos para cada cargo en los cuales pensaba colocar. Y así supo conjugar también el rigor de la justicia con la blandura de la clemencia y la liberalidad, que en sus días no hubo ningún bueno que se quejase de ser poco premiado, ni ningún malo. No veo. Ni ningún malo de ser excesivamente castigado. Difícil propósito nos hemos planteado en tan corto espacio como es pretender dilucidar
si tuvo una teoría política Isabel la Católica, es decir, si tuvo un sistema más o menos estructurado de ideas políticas ordenado en torno a unos principios que inspiraron su actuación. Para intentar descubrirlo, vamos a utilizar un doble método. Primero, intentaremos inducir del ambiente social e intelectual de su tiempo los ideales, aspiraciones y doctrinas que le pudieron ser imbuidos, parándonos en su formación humana y política como infanta, princesa heredera y reina, y en sus modelos, referentes, maestros y consejeros. Luego intentaremos ver si esos principios e ideas así hallados se pueden deducir de los principales hechos políticos de su reinado. Rey, toma esta perdiz. Era el año de nuestro Señor de 1420. Estando el joven Juan II, entonces de solo 15 años, en Tordesillas, el infante don Enrique de Aragón, con nutrida y poderosa mesnada, con intención clara de convertirse en privado y tomar las riendas del poder, secuestró al rey. Despidió a los servidores que le parecieron más leales al joven, sustituyéndolos por otros que le obedecían a él. Solo le permitió quedarse con un criado de tanta confianza que hasta dormía en el aposento real, y no parecía nadie del que pudiera temer nada. Se llamaba Álvaro de Luna, pero este no era tan poca cosa como parecía. Primero negoció con don Enrique que se casara con la princesa Catalina, hermana del rey. Y cuando más entretenido lo tuvo disfrutando las mieles de los recién casados, con el subterfugio de una expedición de caza que no despertó sospechas al ir solo el rey a caballo y los criados en mulas, consiguieron sacarlo de su encierro y huyeron todos, refugiándose en el formidable castillo de Almazán, de construcción templaria que tienen en la imagen. Podemos imaginar la cólera que debió embargar a don Enrique, recién levantado de su lecho nupcial, cuando fue consciente de su error con el de Luna y de la consiguiente huida de su joven cuñado. Inmediatamente salió con sus huestes en su persecución. Llegando a Almazán, estableció férreo cerco a fin de hacer salir por hambre a los allí refugiados. Estos, a medida que pasaban los días, veían hacerse más penosa su situación, llegando al extremo de comerse sus cabalgaduras. Pronto, la población de los alrededores supo que el rey estaba allí sometido a tan estrecho cerco, e intentaron ayudarle. Un joven pastor, de los que cuidaban su ganado en aquellos parajes, aprovechando un descuido de los sitiadores, logró llegar al pie de la muralla. Desde allí, a voces, preguntó a los que dentro estaban cuál de ellos era el rey. Y una vez que éste se identificó, le dijo: «Rey, toma esta perdiz». Y le lanzó una que llevaba oculta en su zurrón. Ni que decir tiene la alegría que le daría esto a Juan II. ¿Por qué he traído aquí esta narración extractada de la crónica de este rey, padre de nuestra Isabel la Católica? Básicamente por tres motivos. El primero, que nos habla de un pueblo que anhela a su rey. El segundo, porque pone de manifiesto la debilidad y desvalimiento del monarca en cuestión, sometido a los vaivenes de las ambiciones de la nobleza. Y el tercero, porque entra por primera vez en escena don Álvaro de Luna. Este privado tendrá la inteligencia suficiente para ser consciente de la necesidad de un poder real fuerte que redujera la nobleza a la obediencia, y la resolución suficiente como para intentar poner esto en práctica. El aumento de la población y el desarrollo económico y social demandaban la conformación de un poder real fuerte, no sometido a otro poder, capaz de mantener la paz y de ejercer la justicia, únicas facultades que podían asegurar el bienestar de todos los súbditos, lo que entonces se llamaba la tranquilitas. Resultaba un contrasentido que los reyes fueran débiles y estuvieran sometidos a los caprichos de los grandes señores feudales. Es algo que iba contra el signo de los tiempos. En la imagen,
Juan II Orante con el apóstol Santiago de Gil de Siloedio de la Cruz en la Cartuja de Miraflores de Burgos. ¿El justiciero o el de las Mercedes? ¿O cómo reducir la nobleza a la obediencia? Uno de los más grandes reyes de Castilla fue Alfonso XI, el justiciero. Pasó a la historia al impedir la última gran invasión musulmana en Europa occidental con la trascendental victoria de Salado en 1340. Al morir su padre, Fernando IV, cuando Alfonso apenas contaba un año, se desataron las luchas entre los diversos aspirantes a ejercer la regencia. La anarquía y el desorden imperaron en Castilla, circunstancias que le obligaron a asumir su función regia con solo 15 años. A pesar de su juventud, su increíble valor, empeño y superior sentido de su dignidad y de la justicia le llevaron a elevar el poder real a cotas jamás antes alcanzadas en el reino. A su muerte, el enfrentamiento entre sus hijos legítimo, Pedro, y natural, Enrique de Trastámara, terminó con la muerte del primero a manos del segundo en el sitio de Montiel, año 1369. El acceso al trono de este último, no siendo hijo de legítimo matrimonio y mediante un fratricidio, manchó su reinado con los tintes de la ilegitimidad, que sólo pudo solventar entregando gran parte del patrimonio real a los nobles que le habían apoyado, de donde su mote de el de las Mercedes. Su dinastía, los Trastámara, pagó un alto precio por aquella dilapidación del realengo. Fueron reyes débiles, con escasos recursos para hacer frente a una crecida nobleza en el interior ni para continuar la reconquista. No nos ha por tanto de extrañar que Isabel, aprendiendo de la historia y de su misma familia, tomando como modelo a Alfonso XI, apostara por ejercer e imponer a todo trance la justicia en Castilla y meter en cintura a la nobleza, y huyendo del contramodelo enriqueño, emprendiera un ambicioso programa de reducción de las Mercedes y recuperación del patrimonio real. Sumas, doctrinales y espejos de príncipes, autores e ideas políticas en la Baja Edad Media hispana. Aquí he hecho un gran esfuerzo de síntesis porque solamente cada uno de los autores de los que voy a hablar merecería una ponencia completa o un seminario completo. Pero he tenido que reducirlos a la mínima expresión, a solo 2 o 3 líneas por cada uno. El interés de los intelectuales por la política como asunto existió desde la antigüedad, se mantuvo en la Alta Edad Media y se incrementó notablemente en la Baja. Centrándose en el ámbito peninsular, los autores conjugan elementos procedentes de la propia tradición hispano-romano-goda con los de la literatura conciliatoria oriental e islámica y con los avances del pensamiento político europeo, a los que se habían llegado en las fructíferas controversias entre los defensores de la preeminencia del imperio frente a los que postulaban la sumisión a la Iglesia romana, la querella de las investiduras por un lado, y los partidarios de la autonomía de los concilios frente a los defensores de la intangibilidad del Papa por otro. Doña Isabel tuvo preferencia por este tipo de literatura, por esta literatura científica, digamos, política de su época, de lo que es buena muestra el hecho de tener muchos de estos títulos en su biblioteca. Y además muchos de estos libros le fueron expresamente dedicados a ella o al rey don Fernando o a ambos, que son los que aparecen en la diapositiva. La Ilustración es la obra importante a nivel europeo en esta materia de Regimine Principum de Egidio Romano, en la versión española de Fray Juan García de Castrojeriz, que se la dedicó al rey Pedro I. Entre los principales autores hispanos citaremos a los siguientes: Domingo Gundisalvo, quien dice que la tarea del rey es la lucha contra el vicio y la ociosidad, la realización de la justicia y la protección de la familia, base de la República.
Para el libro de la nobleza y lealtad, escrito por los 12 sabios por encargo de Fernando III, lo importante es la justicia, pues el linaje con las obras se demuestra. Y la corona de los reyes debe ser la consolación de los pobres, la seguridad del pueblo y la repoblación de las tierras. Uno de los autores favoritos de Isabel la Católica y que más le influyeron fue el mallorquín Raimundo Lulio. En el Libellus Define postula la reducción y conversión de los infieles, la conquista de Tierra Santa y todo ello encaminado a una santa cruzada que precisamente debían dirigir los reyes de España. En De les Flors del Arbre Imperial dice que para proporcionar bienestar a sus súbditos debe el príncipe velar continuamente por los asuntos del reino porque tiene que responder mucho ante Dios. El franciscano Álvaro Pelayo, en el De Plantu Ecclesia y sobre todo en el Speculum Regum, señala al rey su más alta misión como defensor fidei, en cuanto sucesor del Imperium Visigotorum, como Hispaniarum Rex, rey de las Españas, heredero de San Hermenegildo, de Recaredo, de San Fernando, por lo que no solo está obligado a defender su reino, sino la totalidad del mundo cristiano y a recuperar para el cristianismo no solo las posesiones sarracenas en la península, sino también en África. Sus principales tareas son la justicia y la legislación, y las metas no pueden ser otras que procurar el bonum comune, el bien común, la pax en la unitas fidei, unidad de la fe, debiendo asimismo cultivar él mismo las letras y favorecer el estudio en su reino. Y lo dice con esta frase tan graciosa: quod res illiteratus es quasi asinus coronatus, porque un rey iletrado es casi un asno coronado. Francesc Eiximenis, o Francisco Jiménez, si lo castellanizamos, en el régimen de la cosa pública, habla de la relación del príncipe y sus vasallos, la necesidad de usar consejo y parlamento, la defensa de la libertad, la execración de la tiranía y la propugnación de una monarquía temperada en que lo temporal se subordine a lo espiritual. Aquí nos interesa especialmente como autor de uno de los libros favoritos de Isabel, El Llibre de les Dones, manual para la educación femenina que, analizando los hechos de las mujeres que alcanzaron notoriedad en la Biblia o en la historia, estudia sus virtudes y cómo superaron sus debilidades. Isabel la Católica poseyó un ejemplar de esta obra en catalán y tuvo gran devoción por ella y otras obras de este autor. Incluso le pidió a Talavera que le tradujera varias de ellas. El canciller Pedro López de Ayala, en su obra en verso Rimado de Palacio y en el libro de los Fechos de Palacio, muestra cómo el rey, guiado siempre por la fe y la moral, debe llevar la paz a su pueblo, porque debe dar cuenta... ¿No están viendo ustedes esta diapositiva todavía? A ver si sale. Ahí. Porque debe dar cuenta de ello a Dios. Le están especialmente encomendadas las viudas y los huérfanos. Debe evitar abusos en la exacción de impuestos y rodearse de buenos consejeros que no le engañen diciéndole lo que quiere oír, sino siempre la verdad. Fray Diego de Valencia, franciscano de la primera mitad del siglo XV, dice esa frase que tienen ustedes ahí: sea rey de paz, en justicia fundado, en todos los bienes solícito, presto, cortés e amoroso, de todos amado, en todos sus fechos sea bien compuesto. Alonso de Cartagena, obispo de Burgos, en su Doctrinal de Caballeros, lamenta las discordias civiles que azotaron Castilla, los despilfarros en torneos, cuando la principal misión del reino debía ser conquistar Granada. Alonso Fernández de Madrigal, el Tostado, que fue obispo de esta diócesis, en su Repeticio de Optima Policia defiende que cada régimen político, adaptándose a la idiosincrasia de cada país, ha de tender a conseguir la unitas, la unidad en la fe, pues sólo ésta asegura la tranquilitas, la paz interior, que es el fin último de la acción política. Pues cuanto más se unan, más son una entidad y más estables, pues el reino en sí mismo dividido acaba destruyéndose, es lo que dice esa cita en latín.
Rodrigo Sánchez de Arévalo, obispo de Palencia y prefecto de Sant'Angelo en Roma, en su Suma de la Política concibe esta como una subalterna de la moral, aunque tenga su contenido propio. En su Teoría de la Ley, esta emana únicamente de la autoridad del príncipe, pero conviene que cuente con el consejo del pueblo para que sea eficaz. El reino es un cuerpo místico del que el rey es la cabeza, por lo que solo puede haber uno, al que todos deben obedecer y al que nunca pueden juzgar ni desacatar. Este fue el argumento que llevó a la princesa Isabel a negarse a tomar la corona mientras viviese Enrique IV y a firmar el Pacto de los Toros de Guisando, pues tuvo claro que si quería exigir que la respetaran cuando fuera reina, debía ella misma someterse al rey mientras fuese súbdita. Mosén Diego de Valera es el ejemplo supremo de la conciliación de las armas y las letras. Dedica al rey don Fernando su Doctrinal de Príncipes y por expreso encargo de doña Isabel escribe su crónica abreviada. Una de sus ideas que más calaron en la reina fue esta: los particulares pueden renunciar a su derecho, incluso sacrificarse, pero el que es cabeza del cuerpo místico, que no actúa para sí, sino en función de toda la comunidad, no puede hacer eso, ya que al usar poderes y recursos que son de todos, no tiene derecho a renunciar por todos, ni hacer que se sacrifiquen todos. Un ciudadano puede perdonar a quien le hizo un daño, pero un rey administrando justicia no puede perdonar al que cometió un delito. Fray Íñigo de Mendoza, franciscano, poeta muy admirado por la reina, le dedica su Dechado del Regimiento de Príncipes. En sus versos enseña la forma de reinar virtuosamente, siguiendo el esquema de las 4 virtudes cardinales. Por ejemplo, al llegar a la templanza dice que se ha de servir el rey de ella para prescindir de privados, y les recuerda lo que le pasó a su padre en la anécdota que contamos al principio. ¿Quién fizo reina cativo cuando vivo el gran rey de los pasados, sino dañosos privados no nombrados? Educación política de una infanta, ser infanta en Arévalo. Isabel había nacido en abril de 1451 y el 21 de julio del 54 murió su padre, el rey Juan, contando la niña con poco más de 3 años. La reina viuda eligió vivir en Arévalo, donde permanecería hasta su muerte. Lo primero que aprendieron fue el portugués, junto con el español, al ser portuguesas doña Isabel y muchas de sus damas y criadas. Así tuvieron estas 2 lenguas como nativas. Es sabido que cuando se llega a dominar 2 idiomas, los siguientes se aprenden con mayor facilidad. La presencia de una dama francesa en la corte de Arévalo y el haberse pactado futuro matrimonio de la infanta con el barcelonés, aunque naciera en Castilla, en Peñafiel, príncipe de Viana, nos da la pista de los otros 2 idiomas que aprendiera en su infancia Isabel, francés y catalán. Seguramente colaboraría en su educación los franciscanos de Arévalo. En este ambiente la educación religiosa era fundamental, pues se enseñaba a leer empezando por las oraciones y textos religiosos. A partir de los 7 años se completaba la instrucción con la gramática, la música, el canto y la danza. A pesar de que el testamento de su padre ordenaba que Isabel debía permanecer bajo la guarda y administración de su madre hasta que cumpliera los 12 años, cuando solo contaba 10, fue arrancada de los brazos de su madre y conducida a la corte, donde viviría con su hermano pequeño Alfonso bajo la custodia de la reina Juana. El embarazo de ésta, al alterar las previsiones sucesorias, pudo ser la causa de que se quisiera controlar mejor a los herederos. Sería por entonces cuando se incorporaron al servicio de Isabel 2 personas que serían muy importantes en su formación: Andrés Cabrera y Gutiérrez de Cárdenas, ambos introducidos por Gonzalo Chacón, quien con su esposa, Clara de Albarnáez, ya venían sirviendo a los príncipes desde Arévalo, según dice
el mismo Chacón, en la cita que tienen ahí. La ilustración es la Crónica de Álvaro de Luna en la edición milanesa de 1546. La princesa va de excursión y aprende historia. Sea como fuere, Gonzalo Chacón es pieza fundamental en la formación política de Isabel. Lleva a sus pupilos, don Alfonso y doña Isabel, de excursión. Van a visitar la capilla de Santiago en la Catedral de Toledo, que don Álvaro de Luna había mandado hacer a Anequín de Bruselas para su enterramiento. Ahí está la cita de la crónica de don Álvaro de Luna, en la que el propio Chacón, que es autor, uno de los dos autores probablemente de esa crónica, nos confirma esto que acabo de decir. Dos cosas hay que notar aquí. La primera es el hecho notable de que don Gonzalo llevara a los niños a visitar la capilla del Maestre, lo que demuestra la libertad de que disponía y podía usar con ellos. La segunda es el móvil evidentísimo que inspiraba a Chacón, la devoción a la figura de don Álvaro de Luna. Si unimos la primera proposición con la segunda, el resultado es evidente. Parte importante de la enseñanza que les daría consistiría en presentarles la figura del Maestre, ensalzando su labor política y militar en pro de la monarquía. Si a esto añadimos que el propio Chacón es autor, como acabo de decirles, o uno de los autores de la crónica, podemos lícitamente sospechar que ésta estuvo dirigida en un primer momento, tuvo como primera lectora a la reina Isabel. En la imagen, el retablo de la capilla de Santiago, cuyas trazas son de Pedro Gumiel, las esculturas de Juan de Segovia y la pintura del maestro de San Ildefonso y de Sancho de Zamora, hacia 1488. Por si fuera poco, el mismísimo Álvaro de Luna había escrito el libro de las virtuosas y claras mujeres, que aparece en la imagen manuscrito de el primer manuscrito, uno de los primeros conservados, que está en la Biblioteca Nacional, en el que sostenía la tesis de que la mujer es tan apta para la virtud como el hombre. Esto que ahora nos parece tan normal era una auténtica novedad en aquellos tiempos. Siendo Chacón tan devoto de su señor maestre, ¿perdería la ocasión de usar esta cartilla, como se decía antes, o libro de texto, como se dice hoy, en la formación de su pupila? Con tantas personas a su alrededor, incapaces de entender que una mujer pudiera reinar, es lógico que doña Isabel se procurara sus propios modelos femeninos que la confirmaran en su feliz intuición de que una mujer puede gobernar, sea en su casa, sea en su reino, también como un hombre, o quizás mejor. Modelos femeninos para una corte de damas. Aquí tienen lo que dice Lucio Marineo Sículo, que Isabel proveyó de preceptores y maestros a su palacio, para que todos los que estaban allí pudieran aprender. Para su compañía elige a las mujeres más letradas y adornadas de cualidades religiosas y morales. Beatriz Galindo, la latina, que le enseñó el latín, o le ayudó a perfeccionarlo, porque parece que tenía otro preceptor. Santa Beatriz de Silva, fundadora de las Concepcionistas franciscanas, Beatriz de Bobadilla, inseparable camarera y consejera íntima, mejor amiga de Colón en la corte, Lucía de Medrano, que llegó a enseñar humanidades y hasta derecho en Salamanca, Juana de Contreras, discípula de Lucio Marineo Sículo, y que llegó a dar conferencias magistrales en Salamanca, Isabel de Vergara, traductora de Erasmo, del que además del latín dominaba el griego, Antonia de Nebrija, hija de su padre y editora de sus obras y sustituta en su cátedra, Florencia Pinar, algunos de cuyos versos recoge el Cancionero. Jardín de nobles doncellas, el perfil moral de una princesa.
Entre los preceptores de la joven Isabel merece especial mención Fray Martín de Córdoba, que escribió para ella El jardín de las nobles doncellas, un tratado pedagógico que algún estudioso ha considerado no un espejo de príncipes, sino de reinas, y que a nuestro juicio es esencial para comprender el alma que se formó mirándose en tal espejo. Esta es una cita del Agustino en que nos dice que las mujeres pueden ser, pues la mujer que quiera ser virtuosa ha de consentir consigo misma, o hacer un contrato consigo misma y decir, yo soy mujer, en esto no hay culpa ninguna, que ser mujer me dio naturaleza, así como a otro el ser varón. Pero pues que soy mujer, tengo que mirar las tachas que comúnmente siguen a las mujeres y arredrarme de ellas. Las mujeres comúnmente son parleras. Yo quiero poner puerta a mi boca. Las mujeres comúnmente son de poca constancia. Yo quiero ser firme en virtud. Y si esa conjugación han de hacer todas las mujeres, mucho más la princesa, que más que mujer y en cuerpo mujeril, debe traer ánimo varonil. Este es el tono de la obra. Auténtica cartilla o manual de la reina. Si hacemos el ejercicio de comparar la cualidad de la mujer que se desarrolla en cada capítulo, que es lo que yo he hecho, he estudiado cada capítulo de esta obra, El jardín de las nobles doncellas, he ido viendo qué virtud se ensalza en cada capítulo y las he comparado con las que los contemporáneos de Isabel la Católica dicen que ella tenía y la coincidencia es perfecta. En la imagen se veía la Magdalena de la National Gallery de Londres, que lleva un collar que nos ha hecho sospechar a algún autor que pudiera ser Isabel la Católica. Tal vez fuera una de sus hijas. Y en esta imagen que ven aquí, es Santa Catalina de Alejandría de Felipe Bigarny, también se le ha visto un parecido con Isabel la Católica. Todos insisten en su afán por la justicia, así que cerraremos este capítulo con esta última cita del jardín. El príncipe sin justicia es como espantajo en la viña, como cabeza sin cerebro, y como ojos sin vista y como cuerpo sin vida, que los reinos sin justicia no se pueden permanecer. ¿Hasta qué punto se tomó en serio la justicia Isabel? Puede darnos testimonio su contemporáneo, el obispo de Cádiz, Pedro de Solís, entonces administrador de Sevilla, que se le quejó del rigor con el que se logró poner fin a las banderías y luchas callejeras en esa ciudad. Como el privado, pero sin privado. Un manual de acción política, la crónica del Condestable y Gonzalo Chacón. El sometimiento de la nobleza y la restauración de la justicia y el orden aparece como la única forma de alcanzar y mantener la paz interior y de permitir al soberano poder dedicar sus fuerzas al fin supremo de la monarquía cristiana, que es la defensa de la fe y la recuperación para Cristo de lo que fuera el antiguo Imperium Visigotorum. Estos fueron los principios fundamentales de la formación política de Isabel, la gran lección del que podemos considerar su gran mentor político, Gonzalo Chacón. Pero había otra lección no menos importante que conoció ella misma al ver con sus propios ojos cómo manejaron los privados a su hermano Alfonso y hasta qué punto a su hermano Enrique. Y así llegó a la conclusión firme de que ella seguiría el magistral programa esbozado por el privado, don Álvaro de Luna, pero sin privado. En la imagen el sepulcro de Gonzalo Chacón en la iglesia y su esposa Clara Albarnáez en la iglesia de San Juan de Ocaña. Consejeros sí, favoritos no, Gómez Manrique. Y en efecto prescindió de favoritos, no teniendo más privado que a su marido, tal como nos dice el cronista Andrés Bernarde. Pero sí tuvo sabios y prudentes consejeros como el gran cardenal Mendoza, Talavera, Cisneros,
todos hombres de letras, insignes juristas, eminentes oradores, diplomáticos, humanistas. Gómez Manrique es uno de los grandes teóricos políticos de Isabel. Fue su consejero y a la vez uno de sus prácticos, uno de sus ejecutores de su política como corregidor en Toledo. Sus discursos de apertura de las Cortes de Madrigal y Toledo, hablando en nombre de los reyes y de su ciudad, son un verdadero ideario y un verdadero programa de gobierno, como pudimos ver en la ponencia que les di el año pasado. El monumento a Gómez Manrique en Calabazanos. Aquí está el principio del discurso, el discurso inaugural de las Cortes de Toledo de 1480. Tenemos que ir corriendo, si no nos llegamos a... Su regimiento de príncipes resume en bellos octosílabos toda su sabiduría y experiencia en aconsejar a los reyes, y que dio en el clavo, y lo sincero y valiente que fue, nos lo muestra esta atinada recomendación a una reina que en su opinión prestaba demasiado oído a sus confesores, obstinados en tenerla todo el día rezando como si fuera una monja. Y no solo había que rogar a Dios, sino dar con el mazo. El rezar de los salterios y el decir de las horas, desad a las oradoras que están en los monasterios. Vos, señora, por regir vuestros pueblos y regiones, por hacerlos bien vivir, por los males corregir, posponed las oraciones. Confesores o consejeros para una política moral, Fray Hernando de Talavera y Fray Francisco Jiménez de Cisneros. No solo fue Talavera exigente confesor de nuestra reina, sino su más fiel y sabio consejero político, y no pocas veces incluso ejecutor de sus políticas, como cuando se le encomendó la reducción de mercedes en las famosas declaratorias de Toledo, 1480. Lo moral y lo político se imbricaban en sus consejos. Otro tanto se podría decir de Francisco Jiménez de Cisneros, pero ya la reina estaba más formada y no se sabe quién aprendió más de quién. Lo que sí podemos decir es que el mejor ejecutor del testamento de Isabel en lo que se refiere a la evangelización y la dignidad de los indios fue el cardenal Cisneros en su política de reformación de Indias. Logros políticos de Isabel de Castilla y principios subyacentes. Ahí les he resumido, no da tiempo evidentemente de leer todo eso, he hecho un gran esfuerzo de síntesis, todos los logros políticos de Isabel sistematizados y ordenados en 13 puntos. Lo podrán ver cuando se publiquen las actas. Y aquí he analizado los principios subyacentes en todos y cada uno de estos logros políticos, que son los mismos que enuncié anteriormente, y no voy a repetir. Aquí hay un contramodelo y un modelo. El contramodelo es Maquiavelo. Para Maquiavelo, el príncipe no puede ser bueno en un mundo de hombres malos, ni puede guiarse por la fe, sino solo por la razón de Estado. La única virtud que realmente cuenta es la suma de la prudencia en cuanto a capacidad de tomar la decisión adecuada a cada momento y la valentía o falta de escrúpulos para ser capaz de ejecutarla independientemente de que sea buena o mala. Para Platón, la principal virtud, no solo del gobernante, sino de todo el mundo, la dikaiosine, o justicia en griego, consiste en el equilibrio entre las tres partes de la sociedad que se consigue con la combinación de la virtud que corresponde a cada una, la prudencia, la fortaleza y la templanza. La justicia es, por tanto, la suma de las tres y la que le presta su fuerza y las hace posibles. En la ilustración, las 4 virtudes cardinales. Ven que solamente están 3 virtudes arriba, pero la suma de esas 3 es la justicia que se representa abajo, en la entrega de las pandectas a Justiniano y la entrega de las decretales al Papa Gregorio IX, que son las compilaciones de la justicia, de la jurisprudencia
completa del derecho civil y del derecho canónico. Para los pensadores cristianos, los príncipes deben estar sometidos a la moral y han de actuar conforme a las virtudes cardinales y teologales. El modelo hay que buscarlo en el cielo. Todo gobernamiento e ordenamiento bueno en la tierra debe semejar en cuanto pudiere al ordenamiento del cielo. Entonces es bien ordenada la ciudad en la tierra, cuando es así ordenada como la ciudad del cielo. Fray Juan García de Castrojeriz, en la glosa al regimiento de príncipes de Egidio Romano. En la imagen la Virgen de Misericordia de Juan de Nalda, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. La raíz de toda virtud está en el amor, a Dios y al prójimo, de modo que quien sea excelente en el amor es excelso en la virtud. Y de todas las criaturas, la que en más alto grado ha conseguido esto es la bienaventurada Virgen María, uno de cuyos epítetos es Speculum Justitiae. Si la justicia es la principal virtud y el principal trabajo del príncipe, es lógico que el mejor modelo que se pueda hallar sea ella. Lo vemos en esta cita de Fray Hernando de Talavera. Y termino. Isabel la Católica, espejo de príncipes cristianos. Y este fue el modelo, el espejo en que, alentada por sus consejeros y confesores, intentó mirarse Isabel mediante la práctica constante de la oración y los sacramentos, mediante la meditación y la lectura, intentó parecerse a María, con sus imperfecciones y sus limitaciones, pero con enorme energía y empeño, quiso ser su discípula y aprendiz, tal como la vemos en esta pintura de la Virgen de la Mosca, que nos sirve de ilustración final. Nuestra Señora, Speculum Justitiae, sentada en el trono de la sabiduría, sede sapientiae, como reina del cielo, con su Hijo, el pequeño Jesús, en su regazo. Y la que está sentada en un escabel bajo y que nosotros asimilamos a Isabel, aunque probablemente no lo sea, pero vemos, para nosotros aquí representa a Isabel como una aplicada alumna, con su libro abierto, siguiendo con el dedo la lección, mientras tiene los ojos fijos en el sol de justicia, aprendiendo a ser reina en la tierra. Y a sus pies asoma apenas, por debajo de sus ropajes, una espada desenvainada, el símbolo de la justicia, del poder efectivo que, siendo mujer, no rehusó ejercer como reina propietaria, porque si una mujer pudo, por gracia infinita de Dios, reinar en la gloria del cielo, otra mujer puede, por especial gracia de Dios, ser primera reina de la España unida. Sicut in cielo. Intentar hacer en la tierra como se hace en el cielo. Esta es su divina maniera de gobernare, que decíamos al principio, emular a la Virgen María en la medida de sus posibilidades, en el ejercicio del poder desde la virtud, desde su fe, guiada siempre por la aspiración al bien común de su pueblo. Tuvo aciertos, tuvo errores. ¿En qué medida lo consiguió y en qué medida ha llegado a ser modelo de gobernantes, espejo de príncipes cristianos? Eso debe juzgarlo cada uno y deberá juzgarlo finalmente la historia. Muchas gracias. Felicitaciones y agradecimiento al señor de la Prada por la magnífica ponencia sobre teoría política de Isabel la Católica y por algo de lo que yo creo que hemos sido testigos directos todos, y ha sido tremendo esfuerzo por conciliar enorme extensión y complejidad del tema tratado con el escaso tiempo del que ha dispuesto. Por todo ello, muchas gracias, Luis Manuel. Vamos a hacer una pausa de tan solo 5 minutos, ¿de acuerdo? Entre 5 y 10 minutos, y quedamos emplazados a las 11:30, para dar... 5 minutos más, 25 y así... Bien, pues...
Estiramos piernas, 12 menos 25. Comienza la primera mesa de ponencias a cargo del catedrático de Lengua y Literatura, ilustrísimo señor don José María Gómez Gómez, emérito del capítulo y de la Academia de la Hispanidad, y la profesora doña Beatriz Jiménez Jiménez.